el 19 de julio de 1971, cuando una inquietud inusitada, una sombra intangible pero palpable, comenzó a enseñorearse y a teñir de zozobra el cotidiano transcurrir de los residentes de la calle Sur 71A. Esta arteria, enclavada en el corazón de la emblemática colonia Justo Sierra, un sector entonces vibrante y bullicioso de la siempre despierta y expansiva Ciudad de México, se vio abruptamente envuelta en una atmósfera densa y fétida, una emanación pestilente que parecía surgir de las entrañas de un predio baldío. Este solar abandonado, un espacio desolado y cubierto de maleza, colindaba de manera ominosa con la casa marcada con el número 508, y era el epicentro de un hedor que se esparcía sin piedad. Los efluvios nauseabundos, tan penetrantes y abrumadores que tornaban el aire prácticamente irrespirable para cualquiera que se atreviera a pasar cerca, se propagaban con una implacable persistencia, infiltrándose en los hogares, en la ropa y en la propia piel de los habitantes, contaminando su paz. La proximidad de una explotación avícola, situada a escasos 300 metros de distancia, indujo a los vecinos a conjeturar, en un intento de hallar una explicación racional a la creciente molestia, que el origen de la pestilencia provenía, muy probablemente, de aves de corral en un avanzado estado de putrefacción. Esta hipótesis, aunque desagradable y poco reconfortante, se erigía como la explicación más lógica y aceptable en aquel momento, intentando aplacar la creciente incomodidad. Sin embargo, el olor era tan singularmente atroz, tan diferente al de la carne en descomposición animal, que una parte de ellos, en lo más profundo de su subconsciente, ya sentía una punzada de premonición. En este preciso instante, queremos invitarte cordialmente a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de las historias más perturbadoras, enigmáticas y escalofriantes que tenemos preparadas para ti. Exhaustos de la pestilencia insoportable que se había adueñado de su entorno y que convertía cada aliento en una pequeña tortura, los residentes de la calle Sur 70 y 1A decidieron que la situación era inmanejable y requería una intervención externa. Así, de común acuerdo y con la urgencia que dictaba su sufrimiento olfativo, optaron por solicitar la intervención de un empleado del servicio de limpieza pública. Su esperanza era que este trabajador, con su experiencia y herramientas, se deshiciera de un voluminoso saco que, a todas luces, parecía ser la principal, si no la única, fuente de aquel tormento olfativo que asediaba sus hogares día y noche. El operario de saneamiento, un hombre acostumbrado a los olores desagradables y a las tareas ingratas, blandiendo su escoba como un estandarte de limpieza, y con el rostro cubierto por un pañuelo rudimentario, improvisado para atenuar la agresión del aire putrefacto que le golpeaba las fosas nasales, se aproximó con manifiesta cautela al bulto sospechoso. Sus movimientos eran lentos, deliberados, cargados de una premonición silenciosa. Todo esto transcurría bajo la atenta y escrutadora mirada de dos amas de casa que observaban la escena desde la entrada del lote deshabitado, sus rostros marcados por la curiosidad y una incipiente preocupación. Ellas, sin saberlo a ciencia cierta, presagiaban el advenimiento de una historia que desafiaría toda lógica, desdibujaría los contornos de la razón humana y se incrustaría como una pesadilla en la memoria colectiva del vecindario. Aquel olor, que al principio se percibió como una mera molestia ambiental, se había transformado, imperceptiblemente, en un presagio ominoso que se aferraba a la atmósfera, un preludio silencioso de la oscuridad que estaba a punto de desatarse, trocando la indiferencia inicial en una ansiedad creciente, un sutil escalofrío que ya comenzaba a calar hondo en el alma de aquel vecindario, hasta ese momento aparentemente tranquilo y sin sobresaltos, sumergiéndolo en una inquietud que no tardaría en volverse pavor. Al adentrarse con paso vacilante y una creciente sensación de aprensión en los confines del terreno en desuso, el operario de saneamiento, cuyo nombre se perdería en los pormenores de la historia, se encontró de frente con un saco de yute. Este bulto, de dimensiones considerables, mostraba un tamaño aproximado de 1 metro de largo por 60 centímetros de ancho, una mole que se destacaba de manera inusual en medio de los escombros y la maleza. Su capacidad, estimada en cerca de 90 kilogramos, un peso y unas proporciones que resultaban, a todas luces, insólitos y desproporcionados para lo que uno esperaría encontrar en un vertedero improvisado, lo hicieron dudar.
Al intentar manipularlo, un instinto primario le indicó que algo estaba profundamente equivocado. Notó con extrañeza y una punzada de alarma que sus costuras, en sus 4 extremos, estaban minuciosamente reforzadas, como si hubiese sido sellado con una deliberación meticulosa, casi obsesiva, y con el propósito inequívoco de contener algo verdaderamente significativo, algo que no debía, bajo ninguna circunstancia, escapar a la vista de terceros. Una extraña sensación de desasosiego, una opresión en el pecho y una premonición inquietante invadieron al hombre. Una percepción visceral que le susurraba, con una voz interna de advertencia, que algo anómalo, algo profundamente perturbador y nefasto, yacía oculto en su interior. Sin embargo, la intensidad del olor era tan abrumadora, tan opresiva y envolvente, que le impedía discernir con exactitud el contenido del saco, confundiendo sus sentidos, nublando su juicio y dejando un velo de incertidumbre sobre la verdad que se ocultaba en su interior. Poco a poco, el miedo, un miedo atávico y visceral que no podía ignorar ni disimular, comenzó a apoderarse de él, paralizándolo, anclándolo al suelo con una fuerza invisible. Incapaz de superar la repulsión creciente que experimentaba, y con una intuición cada vez más palpable de que algo verdaderamente espantoso había sucedido, el hombre se alejó precipitadamente del lugar, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho y la respiración entrecortada por el pánico, las imágenes del bulto y su hedor grabado en su mente. Sin dudar un instante, y comprendiendo que aquello excedía con creces sus responsabilidades y su capacidad de acción como simple barrendero, contactó de inmediato a las autoridades policiales. La escena no solo era desagradable y repulsiva, emanaba una misteriosa y fría presencia que auguraba una terrible verdad. Una que pronto se revelaría con toda su crudeza y obscenidad, desafiando cualquier entendimiento de la decencia humana y la moralidad más elemental. El ambiente, de pronto, se cargó con una densidad casi tangible, como si el mismo aire se hubiera vuelto cómplice de un secreto infame y macabro, esperando ser desenterrado y expuesto a la luz. Apenas transcurrieron unos minutos que se sintieron eternos para el aterrorizado operario de saneamiento y las expectantes vecinas, cuando varias unidades de la policía preventiva convergieron en el sitio, sus sirenas rompiendo la desoladora quietud del solar y anunciando la llegada de la autoridad. Los agentes, al descender de los vehículos patrulla, con gestos de disgusto evidentes y la familiaridad que da la experiencia con escenas desagradables, no tardaron en cubrirse las fosas nasales con pañuelos. Era un intento inútil por disimular o atenuar el repugnante aroma que impregnaba cada molécula del aire circundante. Una pestilencia que ya se había adherido de manera perenne a sus ropas y a su piel, y que no tardaría en quedarse grabada en su memoria olfativa. Con una cautela que denotaba una mezcla de profesionalismo curtido, producto de años de enfrentar la crudeza de la ciudad, y una evidente aprensión ante lo desconocido, se aproximaron al enigmático saco, preparados psicológicamente para desvelar su contenido, aunque la realidad superaría con creces sus expectativas más sombrías. Al abrirlo con una lentitud exasperante, como si temieran lo que encontrarían, un enjambre de moscas verdosas, como centinelas macabros de la putrefacción, brotó violentamente de su interior, añadiendo un elemento grotesco y repulsivo a una escena que ya era de por sí espantosa. Para su horror y asombro, lo primero que se presentó a sus ojos fue una extremidad inferior humana, protegida aún por un calcetín de un color azul desvaído, cuya palidez contrastaba de manera siniestra con la oscuridad del hallazgo y la lividez de la piel. El macabro descubrimiento no se detuvo en esa primera extremidad. Dentro del bulto se encontraban, cercenadas con una precisión que resultaba aterradora y que denotaba una crueldad metódica, no solo una sino dos piernas completamente separadas de un tronco decapitado, formando un rompecabezas de carne y hueso, un testimonio silencioso de una violencia inaudita. La sorpresa fue mayúscula, un golpe a la incredulidad que ni los más curtidos agentes, acostumbrados a las escenas más brutales y a la oscuridad del alma humana, esperaban presenciar en aquella tranquila colonia. Inmediatamente, removieron el suelo y los montículos de basura y escombros circundantes con la esperanza febril de encontrar más restos, sospechando que la cabeza, la pieza faltante de aquel rompecabezas de horror,
podría haber sido enterrada en algún otro punto del mismo predio. No obstante, su exhaustiva indagación resultó infructuosa, sumiendo a los investigadores en una perplejidad aún mayor, un misterio que se cernía sobre el lugar como un manto oscuro y pesado. Los especialistas forenses, tras su pronta llegada al lugar de los hechos, procedieron con metódica frialdad y una profesionalidad impresionante a tomar las impresiones dactilares de las manos de la víctima, que también se hallaban dentro del saco, un testimonio silencioso y vital para la identificación de su identidad. Por su notable tamaño y robustez, y basándose en la musculatura de los miembros, concluyeron que los restos correspondían a un hombre de complexión fornida y envergadura considerable, perfilando la imagen de un individuo fuerte y musculoso, cuya vida había terminado de la forma más brutal e incomprensible, dejando un sinfín de interrogantes en el aire, flotando junto al nauseabundo olor a muerte que se había adueñado por completo de aquel solar abandonado y del alma de los allí presentes. La atmósfera se había vuelto tan densa que parecía palpable, cargada de un horror que trascendía lo físico, imbuyendo el lugar de una presencia espectral que perduraría. Los restos cercenados, testimonio mudo de una violencia desmedida y una ferocidad inaudita, fueron envueltos con sumo cuidado y respeto en bolsas de polietileno especializadas, diseñadas para preservar la evidencia forense sin contaminarla, cada fragmento un enigma. A continuación, fueron trasladados en un vehículo de emergencia de la Cruz Verde, con la mayor celeridad posible y bajo la atenta mirada de una pequeña multitud conmocionada, hasta las estériles instalaciones del Servicio Médico Forense. Allí serían sometidos a un examen exhaustivo y minucioso, una autopsia meticulosa que pudiera arrojar luz sobre las circunstancias de tan horrendo deceso, desentrañando los secretos que la muerte, o más bien sus autores, se habían empeñado en ocultar con tal crudeza. Una vez en el laboratorio forense, mediante el cotejo de las huellas dactilares, una labor crucial y delicada que requería una precisión extrema y una paciencia casi infinita, se logró identificar a la víctima, un barbero de 53 años de edad. Su vida, marcada por la clandestinidad y una existencia al margen de la ley, había complicado inicialmente la tarea de identificación, ya que había procurado ser un fantasma para el sistema. Su extenso prontuario delictivo y su costumbre arraigada de utilizar múltiples identidades falsas eran bien conocidos por las autoridades, quienes lo tenían registrado bajo una intrincada red de seudónimos. Entre los nombres registrados en los archivos policiales que solía usar con asiduidad, figuraban Pablo Díaz Ramírez, Pablo Díaz Gallegos, Rafael Díaz Ramírez, Pablo Díaz Rincón y Pablo Ramírez Gallegos. Una lista que denotaba una existencia marcada por la evasión constante de la ley y una intrincada telaraña de engaños y disfraces. Los expedientes policiales lo describían como un individuo de físico atlético, con una estatura aproximada de 1,80 m, tez morena clara, escasos cabellos que comenzaban a escasear en una incipiente calvicie y con rasgos faciales marcados y toscos, de una apariencia que algunos peritos de la época, con el lenguaje técnico y a menudo desactualizado de entonces, calificaron de mongoloide, una descripción que, aunque aceptada en aquel contexto, hoy se considera impropia y anacrónica. Su formación académica apenas alcanzaba el 3er grado de primaria, revelando un origen humilde y una educación limitada, lo que contrastaba con su astucia para la supervivencia en el submundo. Era conocido por ser abstemio, no fumador y un ferviente seguidor de deportes de contacto como el boxeo y la lucha libre, pasiones que, irónicamente, contrastaban de manera brutal y sombría con el final atroz que lo esperaba en la oscuridad de una noche cualquiera. Un desenlace que nadie, ni siquiera él con su pasado turbulento y su vida llena de peligros y sombras, podría haber anticipado ni en sus sueños más inquietantes. Su existencia, tejida entre el anonimato y la transgresión, culminaba en un acto de violencia que superaba cualquier precedente conocido, un final que lo arrastraba de la penumbra a la luz más cruda de la notoriedad póstuma. Los expertos forenses, tras una meticulosa inspección de los restos y de las marcas halladas en ellos, y empleando toda la ciencia y la experiencia acumulada en años de estudio de la muerte violenta, señalaron con precisión milimétrica los instrumentos mortales empleados en la comisión del crimen.
Identificaron una sierra de arco, un hacha de considerable tamaño y un cuchillo de gran filo como las herramientas que habían desmembrado a la víctima. Estas herramientas, en su conjunto, revelaban una premeditación fría, una planificación macabra y una crudeza inusitadas en la perpetración del crimen, una hazaña que helaba la sangre de los más avesados investigadores. Después de realizar estudios pormenorizados y pruebas de laboratorio de alta complejidad, utilizando las técnicas más avanzadas disponibles en ese tiempo, dedujeron con una certeza escalofriante y científicamente irrefutable que las extremidades inferiores de la víctima habían sido cercenadas cuando éste aún se encontraba con vida. Fundamentaron su hipótesis en las claras y abundantes infiltraciones sanguíneas halladas en las piernas amputadas, así como en las hemorragias internas presentes en los tejidos circundantes, fenómenos fisiológicos que son imposibles de observar en un cuerpo sin vida, confirmando así el horror de una tortura prolongada y consciente. Esta revelación intensificó el espanto de los investigadores, pues implicaba un sufrimiento inimaginable para la víctima en sus últimos y agonizantes instantes, una agonía prolongada y consciente, un calvario de dolor y terror que trascendía los límites de la crueldad humana. Los especialistas médico-legales, profundizando en sus conclusiones con la frialdad y objetividad de la ciencia, y analizando la magnitud de la mutilación, la fuerza requerida para realizar tales cortes y la precisión que denotaban las heridas, aseveraron con absoluta convicción que, por lo menos, 2 individuos habían participado activamente en la perpetración de este crimen atroz y sanguinario. La naturaleza de los cortes y la velocidad necesaria para llevar a cabo el desmembramiento en tales condiciones hacían impensable que una sola persona pudiera haberlo ejecutado. La crueldad exhibida en el desmembramiento y la frialdad para llevarlo a cabo sugerían una complicidad macabra, una sincronía en la barbarie y una determinación inquebrantable para causar el máximo dolor y la máxima degradación. Es la primera vez que tengo ante mis ojos un asesinato de estas características en toda mi carrera profesional, comentó uno de los peritos más experimentados. Un hombre que había visto la parte más oscura del ser humano, con un dejo de asombro y repulsa en su voz, la cual apenas pudo contener la emoción que le embargaba. Añadió, con una nota histórica y para contextualizar la barbarie inusitada, que prácticas de desmembramiento similares eran utilizadas por antiguas civilizaciones como los judíos y los aztecas, no como un mero acto de asesinato, sino como una forma de castigo ejemplar para delitos graves como el homicidio, el robo y el adulterio, lo que sugería una motivación de venganza o escarmiento detrás del acto. La espeluznante metodología y la fría determinación de los verdugos para arrancar las piernas al hombre vivo denotaban una cruel e inaudita determinación, una sed de venganza que trascendía los límites de lo humano y se adentraba en los dominios de lo primario y lo retributivo. La imagen de Pablo Díaz Ramírez, un hombre corpulento y fuerte, reducido a pedazos mientras aún luchaba por su vida, era una escena que perseguiría a los investigadores por mucho tiempo, un recordatorio vívido de la capacidad humana para la brutalidad. La indagación policial, minuciosa en cada detalle y persistentemente incansable, condujo a los investigadores por los laberínticos caminos de la vasta y frenética Ciudad de México, sorteando el bullicio incesante, el tráfico caótico y las complicaciones urbanas de una metrópolis en constante crecimiento. Llegaron finalmente hasta el paradero de María Trinidad Ruiz Mares, la cónyuge de la víctima, en un intento por desentrañar los últimos pasos de Pablo Díaz Ramírez. Ella se ganaba el sustento de su familia con un trabajo arduo y diario, vendiendo sabrosos tamales en la vía pública, frente a la conocida panadería La Tapatía, un punto de referencia que fungía como epicentro social y comercial para los vecinos, ubicado estratégicamente en la confluencia de las calles Ermita Iztapalapa y Emiliano Zapata, en la populosa colonia Los Portales. Su residencia, de apariencia modesta y un tanto desgastada por el tiempo y las inclemencias, se hallaba en la calle Pirineos, en la casa identificada con el número 15, un hogar que hasta entonces había parecido inofensivo. Al arribar a la vivienda, los agentes se encontraron con una mujer que, sentada junto a una mesa de madera desgastada por el uso y el paso de los años, planchaba la ropa con una metódica tranquilidad. Esta calma contrastaba de manera chocante con la grave situación que la rodeaba.
con la reciente tragedia de su esposo y con la incertidumbre que, sin ella saberlo, pendía sobre su propia cabeza. Al percatarse de la presencia inusual de varios hombres uniformados y de la inminente atención de los oficiales, ella preguntó con una serenidad que rayaba en la indiferencia, casi como si estuviera acostumbrada a interacciones frecuentes con la autoridad o como si nada pudiera perturbar su paz interior. ¿Con qué puedo servirles, señores? Los policías, con la cautela que requería la delicadeza del asunto y con el peso de la noticia que debían comunicar, inquirieron con voz grave y un matiz de solemnidad: ¿Es usted María Trinidad, la esposa del barbero Pablo Díaz Ramírez? Ella respondió con un escueto pero firme: sí, señor, sin alterar en lo más mínimo su compostura, sin un titubeo, sin una señal de alarma. La inquebrantable calma de María Trinidad ante la pregunta sobre su identidad y la de su esposo ya era inusual, pero lo que siguió aumentó el desconcierto de los agentes. ¿Dónde se encuentra él en este momento?, insistieron los agentes, observando atentamente su reacción en busca de cualquier señal de nerviosismo o aflicción que pudiera delatar una emoción. No tengo conocimiento, señor. Se fue a trabajar el sábado y no ha regresado. ¿Tienen alguna idea de dónde podríamos localizarlo o de lo que le ha sucedido?, replicó ella, con una voz desprovista de emoción, casi monótona, mientras continuaba su tarea de planchar, impasible ante la gravedad del interrogatorio y la evidente tensión en el ambiente. Sus movimientos eran mecánicos, rítmicos, ajenos a la tragedia que se cernía. No, señor. Con frecuencia desaparece de casa por varios días sin dar explicaciones. Puede que tarde en regresar, o tal vez se fue con alguna de sus amigas, añadió con un tono que no denotaba preocupación alguna, sino más bien una resignación fría y calculada, como quien habla de un hábito molesto pero esperado. Esta absoluta falta de inquietud por el paradero de su esposo, que había estado desaparecido por días, era un elemento discordante que ya comenzaba a generar sospechas entre los veteranos detectives. Los agentes, con el debido cuidado y la delicadeza que la situación exigía, pero con la determinación de cumplir su desagradable deber, le informaron la noticia devastadora, las palabras cayendo como un golpe seco y brutal en el silencio de la habitación. Señora, lamentamos comunicarle que su esposo ha fallecido. La noticia, pronunciada con solemnidad, se cernía como un presagio oscuro sobre su futuro inmediato, prometiendo cambiarlo todo, pero su reacción, o la ausencia de ella, fue aún más impactante. Los policías, veteranos y experimentados en el trato con familiares de víctimas, acostumbrados a las manifestaciones más crudas del dolor humano, esperaban una reacción habitual en este tipo de situaciones. Anticipaban que la mujer rompiera en un llanto desconsolado, que se sumiera en un estado de nerviosismo extremo o que manifestara alguna señal inequívoca de aflicción y dolor, una expresión natural de la pérdida. Sin embargo, María Trinidad Ruiz Mares permaneció absolutamente impasible, su figura inmóvil, una esfinge de carne y hueso, su rostro una máscara impenetrable. Su semblante, en lugar de reflejar dolor, sorpresa o cualquier otra emoción esperada ante el anuncio de una muerte tan trágica, no mostró la menor alteración perceptible. Únicamente cerró los ojos por un instante efímero, casi imperceptible, como si meditara en lo más profundo de su ser, procesando algo inalcanzable para los demás. Al abrirlos nuevamente, su mirada brilló de pronto con una luz inusitada, una expresión maligna que parecía reflejar una hostilidad ancestral, una rabia acumulada que se remontaba a siglos de agravios y resentimientos, una furia contenida que amenazaba con desbordarse desde las profundidades de su alma. Un rencor de siglos, murmuró uno de los policías, estupefacto y visiblemente perturbado ante la frialdad de la mujer, una reacción que desafiaba toda lógica y comprensión humana, y que ya prefiguraba la monstruosidad del crimen que estaban por desvelar. La tamalera, sin oponer resistencia alguna y con una compostura asombrosa que desconcertaba profundamente a los presentes, los acompañó hasta la sede policial para responder a sus preguntas. Durante el interrogatorio, se le inquirió si su esposo tenía adversarios o enemigos conocidos que pudieran haberle deseado mal, buscando pistas en el turbio pasado de Pablo. Con una voz neutra y sin inflexiones, desprovista de cualquier matiz emocional, respondió: «Sí, señor. En las últimas semanas lo noté bastante inquieto.
absorto en sus pensamientos y con una preocupación evidente. Me contó que en 3 ocasiones previas lo habían arrestado por asuntos relacionados con el tráfico de estupefacientes y que cuando quiso abandonar el ilícito comercio, lo intimidaron y lo amenazaron de muerte para que no se apartara de sus actividades delictivas, manteniéndolo cautivo en ese mundo. Al preguntarle si sabía los nombres o identidades de esos hombres que lo coaccionaban y ponían en riesgo su vida, respondió con la misma displicencia y desinterés. Ignoro sus identidades, señor. Me dijo que lo citaban en la famosa Arena Coliseo durante las luchas, ya que Pablo era muy aficionado a ese deporte y solía frecuentarla con asiduidad, como un punto de encuentro con sus contactos del bajo mundo. Su actitud, carente de la menor preocupación por el destino del fallecido, continuaba siendo un enigma perturbador para los experimentados agentes, quienes sentían que una pieza crucial del rompecabezas se les escapaba entre los dedos. Los detectives, perspicaces y habituados a leer entre líneas las sutilezas del comportamiento humano, percibieron la perturbadora frialdad en el relato de la mujer. Era una calma antinatural que no encajaba con la gravedad de la situación, y decidieron cambiar drásticamente el rumbo de la conversación, sospechando que había algo más profundo y oscuro oculto tras su aparente serenidad y su manifiesta indiferencia. ¿Sostenía usted discusiones constantes con el señor Díaz Ramírez? Inquirieron con una nueva estrategia, buscando una fisura en su inquebrantable fachada emocional, una grieta por donde pudiera asomarse la verdad. María Trinidad quedó en un silencio denso por unos momentos, meditando con evidente concentración lo que iba a decir, como si calibrara cada palabra antes de pronunciarla, sopesando su impacto y sus posibles consecuencias. Luego, con un tono ligeramente vacilante, pero aún contenido, y sin mostrar la menor debilidad, repuso: «Sí, señor. Pablo fue mi segundo esposo, mi segundo matrimonio en una vida de altibajos y muchas penas. Me separé del primero porque descubrí que me engañaba en mi propia casa, en el santuario de mi hogar, con mi mejor amiga, lo cual fue un golpe devastador para mi dignidad y confianza. Una traición imperdonable que marcó mi espíritu para siempre y dejó una cicatriz profunda en mi alma». Continuó narrando con una voz monótona, como si recitara una letanía de desgracias. Cómo había conocido a Pablo en la peluquería donde él trabajaba, un local ubicado en la calle Emiliano Zapata, muy cerca de su puesto de venta de tamales, casi como si el destino, con su ironía macabra, los hubiera unido en aquel cruce de caminos de la ciudad. En una ocasión que acompañé a mis vástagos, Guillermo, Reina y Mario, quienes contaban con 6, 10 y 11 años de edad, respectivamente, a cortarse el cabello, él me solicitó, con una amabilidad que ahora me parece ilusoria, que le buscara a alguien de confianza para que le lavara su ropa personal y los uniformes de trabajo de su negocio de barbería. María Trinidad relató que, por un periodo considerable, ella misma le lavó la ropa, la cual iba a dejarle semanalmente en su casa de Pirineos número 15, en una rutina que se había vuelto ineludible y en la que se forjó una cercanía insospechada. De esas frecuentes visitas, que se volvieron parte ineludible de su rutina diaria y un aparente oasis en su vida, nació entre ellos un vínculo cercano, una relación que, con el tiempo y la esperanza de una nueva vida, los llevó a cohabitar. Él aceptó en un principio la presencia de sus 3 retoños, pero la convivencia, lejos de ser armoniosa y feliz, se tornó rápidamente en un verdadero infierno, un calvario diario que erosionaba su espíritu y el de sus hijos, dejando cicatrices invisibles y profundas en sus almas jóvenes. La vida que había prometido ser un refugio de amor y compañía, se había convertido en una prisión de sufrimiento y desilusión, un tormento constante que amenazaba con quebrar su voluntad y la de sus pequeños, sumiéndolos en un ciclo interminable de miedo y desesperación. La mujer, visiblemente agitada al evocar esos amargos recuerdos, aunque sin perder del todo su perturbadora frialdad y su control emocional que tanto impresionaba a los detectives, comentó que con frecuencia peleaba con el hombre, que las discusiones eran casi diarias y el ambiente en el hogar era tan irrespirable que los niños padecían en silencio, presas del miedo y la impotencia.
Con una voz que denotaba un profundo resentimiento, una ira contenida y fermentada por años de agravios, contó que él no quería a los niños, que los rechazaba de forma explícita y los maltrataba cruelmente, tanto física como verbalmente, sin el menor remordimiento ni compasión, convirtiendo su existencia en un infierno palpable. Señaló que el pasado 17 de julio, apenas unos días antes del macabro hallazgo del saco con los restos del hombre, el peluquero le había dicho con desprecio y una crueldad que traspasaba el alma que la abandonaría por otra persona, que ya tenía a alguien más en su vida, desechándola como si fuera un objeto inservible, sin valor alguno, una humillación más. Eso me provocó una indignación profunda, un arrebato de cólera que no pude contener, una furia que me consumió por completo. Después de que casi no trabajaba y se pasaba el día holgazaneando en casa, sin aportar nada al sustento familiar, me arrebataba la totalidad de mis ingresos, los 120 pesos que ganaba diariamente con la venta de los tamales, y únicamente me dejaba 15 pesos para el gasto de la casa y para alimentar a los niños. Un insulto a mi esfuerzo y una burla a su bienestar. Por las noches, me dejaba sola y se iba al cine, al box o a las luchas, derrochando el poco dinero que me quitaba con tanto sacrificio. Además, y esto era lo peor de todo, les pegaba a mis hijos, los golpeaba sin piedad, infringiéndoles un daño irreparable, marcándolos para siempre. Sentí un enorme coraje, una ira que me consumía por dentro y me desbordaba, transformándome en algo que no reconocía, en una fuerza incontrolable. Los investigadores, confrontándola directamente con la brutalidad de los hechos y la innegable verdad, le preguntaron con voz firme y cargada de tensión, buscando una confesión. ¿Por eso lo asesinó? Con una frialdad perturbadora y una calma escalofriante, casi sobrenatural, respondió sin titubear, con una convicción absoluta que heló la sangre de los presentes. Sí, señor. Por eso lo maté. Lo merecía, y no me arrepiento en lo más mínimo de haberlo hecho. La confesión fue tan directa, tan carente de arrepentimiento o de la más mínima señal de remordimiento, que dejó a los experimentados detectives con un nudo en el estómago, presintiendo la magnitud del horror que estaba a punto de desvelarse por completo ante sus ojos atónitos, un abismo de crueldad y desesperación que se abría ante ellos. Cuéntenos cómo sucedió todo, con el máximo detalle posible, no omita absolutamente nada, inquirieron los detectives, intentando mantener la compostura frente a la imperturbable mujer, mientras tomaban notas febrilmente, cada palabra de ella un fragmento más en el rompecabezas macabro. María Trinidad, sin alterarse un ápice, con la misma calma que había mantenido hasta entonces, comenzó a confesar los pormenores de aquella fatídica noche. Cada palabra, un golpe seco en el silencio tenso de la sala de interrogatorios. Relató que ese día, Pablo, en un arrebato más de su habitual crueldad y desprecio por sus hijos, había agredido brutalmente a los pequeños, golpeándolos sin piedad, y los había mandado a dormir sin cenar, una humillación y un castigo que ella consideraba intolerables e imperdonables, una afrenta directa a su instinto materno. Eso me provocó una ira desbordada, una furia ciega que me consumió hasta la última fibra de mi ser, nublando mi juicio y empujándome a un punto de no retorno. Le increpé enérgicamente por su actitud despreciable hacia mis hijos, por el maltrato constante al que los sometía. Y él, con su usual desprecio y cinismo, me replicó: «Ya estoy harto de estos mocosos problemáticos. Vete con ellos y déjame en paz. Conseguiré otra mujer que no tenga cargas y nos disolveremos. No te necesito». Aquellos acontecimientos fatídicos ocurrieron cerca de las 11:30 de la noche. El hombre conciliaría el sueño poco después, como era su costumbre, tras observar la pantalla de la televisión, ajeno a la tormenta de furia y resentimiento que se gestaba en su propia casa. Trinidad lo observó con una profunda cólera que le quemaba por dentro, rememorando los ultrajes y las humillaciones sufridas durante las últimas horas y a lo largo de los años de martirio. Cada recuerdo, un combustible para su ira. En ese estado de enajenación, lo golpeó con un bate de béisbol que tenía guardado discretamente en la habitación, un objeto cotidiano convertido en arma fatal. Oyó que se quejaba y gemía con dolor, pero ya era incapaz de moverse. El golpe lo había inmovilizado y aturdido, sumiéndolo en un estado de vulnerabilidad absoluta.
A continuación, le propinó otro impacto contundente en la cabeza, y al parecer, quedó sin vida. Yo estaba como loca, fuera de mí, poseída por una fuerza extraña, un impulso primario que me dominaba por completo, relató con una voz monótona, desprovista de emoción, como si se tratara de un relato ajeno. Le di otro golpe más, pensando que ya había expirado y que no sentiría nada, continuó María Trinidad, sus palabras pintando un cuadro de horror calculador. Al contemplarlo inerte en el lecho, me asaltó un pavor repentino y pensé en la imperiosa necesidad de ocultar el cadáver, de hacerlo desaparecer sin dejar rastro alguno, para proteger a mis hijos y a mí misma de las consecuencias. Recordé que tenía un saco de grandes dimensiones de la Conasupo, de aquellos que se usan para almacenar granos, e intenté introducirlo allí, pero no lo logré. El cuerpo era demasiado grande, rígido e inmanejable. Empuñé entonces el hacha que me había prestado un día antes la propietaria de la vivienda para trocear la leña, y con ella, con una determinación que me asombra hasta a mí misma, comencé a seccionarle las extremidades inferiores. Él continuaba emitiendo quejidos, gemidos de dolor que aún resuenan en mi memoria, y con el segundo batazo, el padrastro empezó a convulsionar. 2 golpes más y en cuestión de segundos entró en un profundo e irreversible coma del que ya no despertaría, sumiéndose en el abismo de la inconsciencia, donde el dolor ya no tenía cabida. La mujer, al trabajar la masa para los tamales, hacía ruido todas las noches, un sonido rítmico y constante que era parte de la vida del vecindario. Este detalle, aparentemente trivial, descartó cualquier sospecha en la vecindad, cubriendo el macabro acto con el sonido monótono de su rutina diaria y la normalidad aparente, ocultando el horror bajo el velo de lo cotidiano. Era una coartada involuntaria, un macabro acompañamiento para un acto impensable. ¿Quién la ayudó a perpetrar tan monstruoso acto?, preguntaron los detectives, aún incrédulos ante la magnitud de la confesión y la frialdad con la que relataba cada detalle escabroso, cada etapa de la barbarie. Nadie, señor. Yo sola hice todo. Nadie me asistió en absoluto. Fui la única artífice de su destino, de su final merecido, respondió María Trinidad con una firmeza que no admitía cuestionamientos ni dudas. Su mirada fija y penetrante, una convicción inquebrantable en sus palabras. ¿Qué hizo después de la mutilación de las extremidades?, insistieron los investigadores, tratando de encontrar alguna grieta en su relato, alguna señal de complicidad o de ayuda externa que pudiera corroborar su incredulidad ante la aparente soledad de la ejecución de tal crimen. Luego, quise meter el cuerpo ya seccionado en el saco, y me percaté de que la cabeza tampoco encajaba. Era un estorbo que impedía el ocultamiento completo. Por eso, también la separé del tronco con el hacha, con la misma herramienta que usé para las piernas, para que cupiera todo y pudiera deshacerme de los restos sin mayores problemas. ¿Y la cabeza? La puse a hervir en una olla grande, en la cocina, para que se ablandara y se deshiciera un poco, para que se volviera irreconocible y no pudiera ser identificada por nadie. La frialdad de sus palabras al narrar tal acto era estremecedora, una manifestación de una psique capaz de disociarse completamente de la atrocidad, de desligarse emocionalmente de la barbarie que acababa de cometer, como si hablara de una tarea doméstica sin importancia. ¿Quién le ayudó? Díganos la verdad, no podemos creer que lo hiciera sola. Volvieron a preguntar, incrédulos, buscando una confirmación, una pista que los llevara a un cómplice que compartiera la responsabilidad de tal crimen, que aliviara la carga de la incredulidad. Nadie, señor, nadie. Esa es la verdad absoluta y única. No hay más cómplices que mi propia mano, mi propia desesperación y mi propia furia. ¿En qué lapso de tiempo hizo todo esto, desde el golpe inicial hasta el desmembramiento y la cocción de la cabeza? Interrogaron, intentando calcular la cronología exacta de los eventos, la secuencia de la pesadilla, de una noche que se había estirado hasta el amanecer del horror. No sé, señor, tal vez en unas 2 horas, o quizás un poco más, no lo sé muy bien. Estaba fuera de mí, actuando por instinto y por la ira acumulada durante años de sufrimiento. El tiempo se detuvo para mí en ese momento de locura y venganza.
Las autoridades, incapaces de creer que María Trinidad hubiera perpetrado el delito en solitario debido a la magnitud y dificultad de la tarea, a la fuerza y determinación requeridas para tales actos, detuvieron a su hijo y a su yerno como posibles cómplices. La lógica forense y la experiencia policial dictaban que un solo individuo, especialmente una mujer de complexión aparentemente normal, difícilmente podría haber llevado a cabo el desmembramiento de un hombre robusto y su posterior manejo de los restos en un periodo de tiempo tan corto. Ambos, hijo y yerno, informaron de manera categórica que ignoraban por completo lo ocurrido, que no sabían nada de la macabra obra de la mujer y que se encontraban ajenos a tales hechos, expresando un genuino asombro y horror. Los investigadores, en un intento por romper la férrea lealtad que Trinidad demostraba y obtener más información, le ofrecieron a la mujer una oferta de reducción de pena, una condena de 20 años de reclusión en lugar de 40, a cambio de la confesión de sus cómplices, pero ella se mantuvo firme en su versión, con una inquebrantable lealtad y una convicción que desconcertaba. Soy la única artífice, que me impongan la pena máxima, 40 años o los que sean necesarios. Mi hijo y mi yerno nada tienen que ver en esto, son inocentes y no deben pagar por mis actos, por mi justa venganza. A pesar de que los investigadores sometieron a presión al hijo de Trinidad, sometiéndolo a un interrogatorio riguroso, él mencionó de manera consistente que no tenía ninguna implicación en el crimen, que aquella noche había dormido profundamente, ajeno a la tragedia que se desarrollaba bajo el mismo techo. Así, sin pruebas concluyentes de complicidad y con la negativa rotunda de la madre, continuaron el interrogatorio con ella, convencidos de que ocultaba algo, pero sin poder probarlo, sumidos en la frustración de un caso que se resistía a encajar en las casillas tradicionales de la criminalidad organizada. La soledad de la perpetradora se volvía, paradójicamente, una prueba más de su singular y aterradora determinación. La vendedora de tamales, con la misma imperturbable calma que había demostrado desde el inicio del interrogatorio, narró con detallado aplomo lo que hizo después del desmembramiento, cada palabra cuidadosamente elegida para ofrecer una imagen precisa de sus acciones. Describió cómo lavó meticulosamente el rastro de sangre que se había derramado por toda la habitación, eliminando cualquier indicio del crimen, cualquier huella que pudiera delatarla. Su precisión y frialdad para limpiar la escena eran tan impactantes como el acto mismo. Luego, ocultó sus vestimentas sucias, impregnadas de la evidencia del asesinato y de la sangre de su esposo, bajo el colchón del lecho, un escondite improvisado y macabro que guardaba los secretos de su oscura noche. Con la misma frialdad, limpió cuidadosamente el hacha y el cuchillo que había utilizado, borrando las huellas de su terrible acción, puliendo las armas del crimen hasta dejarlas impolutas, casi como si hubieran sido usadas para una tarea doméstica inofensiva. La cabeza, tras haberla cocido hasta dejarla irreconocible, transformándola en una masa inidentificable y despojada de sus características humanas, la colocó dentro del costal, junto a las piernas amputadas, completando el tétrico paquete de restos humanos. El resto de los restos del cuerpo, lo que quedaba del tronco, terminó oculto bajo el lecho, esperando su destino final, su viaje hacia el olvido en la oscuridad de la noche. En un acto de macabra astucia y una depravación que helaba la sangre hasta el tuétano de los oyentes, María Trinidad confesó haber separado porciones de carne de las piernas de su difunto esposo. Estas porciones, con una pragmática escalofriante y una lógica retorcida que desafiaba toda moralidad, sirvieron como relleno para los tamales que vendió posteriormente, ahorrando así un poco de dinero en la compra de carne y aprovechando al máximo cada recurso que tenía a mi disposición. Declaró con una lógica que desafiaba toda moral y ética humana, revelando una mente que había cruzado una frontera inexpugnable. De este modo, y sin saberlo, mucha gente consumió carne humana ese día, un detalle que añade una capa de horror inimaginable y una dimensión caníbal a la historia, convirtiéndola de inmediato en una leyenda urbana viva, un escalofriante rumor que se esparciría por la ciudad. Según la prensa sensacionalista de la época, que cubrió el caso con una mezcla de morbo y estupor que cautivó a la nación y se convirtió en un fenómeno mediático, María Trinidad soportó un periodo infernal de 3 años al lado de Pablo.
un calvario de abusos físicos y psicológicos, de humillaciones constantes y maltratos que la llevaron al límite de su resistencia, a un punto de no retorno donde la razón y la humanidad cedieron ante la desesperación más absoluta. Una mujer sin identificar, que se presentó días después reclamando los restos del hombre, reveló otra faceta de la compleja y oculta vida de Pablo, añadiendo más capas a su turbulenta existencia, confirmando su doble vida. La victimaria aseguró que su marido tenía otra pareja con la que derrochaba el caudal que ella obtenía de la venta de sus productos. Una traición más que avivó su resentimiento y reforzó su deseo de venganza, un último clavo en el ataúd de su paciencia. La cabeza fue localizada finalmente en la casa de Trinidad, en la olla donde la había cocido, confirmando sus declaraciones con una crudeza impactante que estremeció a los investigadores. La autopsia del cuerpo, a pesar del desmembramiento y la brutalidad de los cortes, presentaba indicios claros de sofocación, lo que sugería que la causa de la muerte inicial no fueron los golpes, sino la asfixia, añadiendo otra capa de misterio y brutalidad al suceso, una complejidad final a un crimen ya de por sí aberrante. Quizás, tras los golpes, y antes del desmembramiento, la asfixia fue el golpe de gracia, el punto de no retorno en la espiral de violencia. El proceso judicial subsiguiente, una intrincada danza de leyes, testimonios y peritajes científicos, se extendió por cerca de 2 años, un periodo de deliberaciones intensas y pruebas exhaustivas que mantuvieron en vilo a la opinión pública, ávida de detalles sobre el macabro caso de la tamalera caníbal. La sociedad mexicana, conmocionada y fascinada a partes iguales, seguía de cerca cada giro del juicio, buscando entender la oscuridad detrás del acto. El magistrado encargado del caso, después de sopesar todas las evidencias presentadas por la fiscalía y la defensa, y los testimonios recabados de expertos y testigos, no tuvo reparos en emitir un fallo contundente y sin ambigüedades, reflejando la gravedad y la premeditación de los crímenes cometidos. Al pronunciar la sentencia definitiva, con la solemnidad que el acto requería, condenó a María Trinidad Ruiz Mares a 40 años de privación de libertad, la pena máxima para la época. La declaró responsable de homicidio cometido con premeditación, alevosía, ventaja y traición, calificativos que denotaban la crueldad y la planificación del acto, así como por inhumación clandestina de restos humanos y profanación de los mismos, actos que ultrajaban la dignidad del fallecido y la moral pública. La propia acusada, en un testimonio que no varió a lo largo de todo el proceso, manteniéndose firme y coherente en cada declaración, reiteró su culpabilidad con una convicción que desconcertaba a propios y extraños. Mi intención era quitarle la vida, ya no podía soportar más su crueldad y el sufrimiento al que sometía a mis hijos. No había otra salida. Pero después de hacerlo, no sabía qué hacer con el cuerpo, y me aterrorizó la idea de que lo descubrieran, lo que implicaría dejar a mis hijos solos. Por eso le corté las piernas y la cabeza, para que cupiera en el envoltorio, en el saco de yute de la Conasupo, y poder transportarlo sin ser detectada en la calle. El primer día de la semana, que fue lunes, a las 5 de la madrugada, lo transporté al exterior de la casa. Lo subí a la carretilla que utilizo diariamente para vender mis tamales y me dirigí con ella hasta la colonia Justo Sierra, llegando a un terreno en desuso donde finalmente lo dejé abandonado en la oscuridad, esperando que nadie lo encontrara antes de que yo pudiera huir. Aseguró, con una calma perturbadora que rayaba en lo inhumano, que nadie la observó en el trayecto, aunque se cruzaron en su camino algunas señoras que, a esas tempranas horas del alba, se dirigían a adquirir productos lácteos en un expendio de la Conasupo. Ninguna de ellas le resultó familiar, ni pareció prestarle atención a la inusual carga que transportaba en su carretilla, disimulada bajo la apariencia de su rutina diaria. Los expertos médicos y psicólogos que la examinaron dictaminaron su estabilidad mental, concluyendo que el acto criminal lo había cometido en un instante de furia materna desatada, una explosión de desesperación exacerbada por años de abuso físico y emocional, explotación económica y la impotencia de ver a sus hijos sufrir sin poder protegerlos por medios convencionales. No la calificaron de psicópata en el sentido clínico, sino como una persona llevada al límite extremo de su resistencia. María Trinidad jamás alteró su narración de los hechos.
manteniéndose firme y coherente hasta el último día del juicio y de su vida en prisión, lo que paradójicamente otorgó una credibilidad innegable a su escalofriante confesión, dejando una marca indeleble en la historia criminal del país y en la memoria colectiva, un testimonio frío y brutal de hasta dónde puede llegar la desesperación humana cuando la justicia y la protección fallan. Su caso se convirtió en un sombrío recordatorio de las grietas en el tejido social y de las consecuencias devastadoras de la violencia doméstica no atendida. La frialdad con la que María Trinidad Ruiz Mares narró los detalles de su abominable acto no solo impactó a los investigadores, acostumbrados a las peores manifestaciones humanas, sino que dejó una cicatriz profunda y duradera en la psique de la sociedad mexicana. Su figura se erigió, para muchos, como un símbolo ambivalente. Por un lado, la encarnación del horror inusitado. Por otro, un oscuro emblema de la resistencia de la mujer ante el abuso, aunque su método fuera el más oscuro y violento imaginable. El caso no tardó en ser bautizado por la prensa sensacionalista como el de la tamalera caníbal, un apodo que se esparció como reguero de pólvora por toda la nación y que encapsulaba la macabra fusión de la vida cotidiana, la cultura culinaria y el horror más puro y visceral. Las implicaciones de su confesión, especialmente la parte en la que utilizaba la carne de su marido para sus tamales, desataron una ola de repulsión y fascinación, llevando a la gente a cuestionar los límites de la maldad, la desesperación y la moralidad humana. Este episodio se convirtió rápidamente en una leyenda urbana, un cuento de terror susurrado en los barrios más recónditos de la Ciudad de México, y más allá, una advertencia sombría sobre los peligros ocultos tras la fachada de la normalidad y la vida familiar. La sociedad se vio obligada a confrontar la perturbadora posibilidad de que bajo la superficie de la vida ordinaria, en los hogares más modestos, se pudieran gestar actos de una crueldad inimaginable, impulsados por años de sufrimiento silencioso y una opresión insoportable.